¿Qué es real y qué no es real? ¿Podemos viajar? Ya no digo a través del tiempo, ¿eh? ¿Podemos viajar fuera de nuestro cuerpo? ¿Podemos visitar cualquier lugar que nos propongamos? Y no por un acto de alucinación o sugestión, sino recordar muy bien todos los detalles de aquel lugar y luego comprobar que eso existe, que está ahí. Aquí hablaríamos de muchas cosas, hablaríamos de fenómenos de la conciencia como la regresión a vidas pasadas. Y de lo que se conoce como experiencias extracorpóreas, viajes astrales, sueños lúcidos. Hoy vamos a hablar de ello con Tito Figueroa, que es conferenciante y experto, mentor en autosanación, que nos acompaña aquí en el plató de Ales Comunica. Tito, bienvenido. Muchas gracias, Alex, una vez más por acá. Y bueno, ¿qué tal el tema de hoy? Probablemente haya muchas personas que se conecten porque a partir de cierta fenomenología que habrán experimentado, estoy casi seguro que van a encontrar pues ciertos criterios, ciertos conceptos que le van a permitir entender estos fenómenos y además asumir que definitivamente no estamos locos, que estos sueños son una realidad incluso investigada por científicos, Sí. psicofisiólogos, eh, incluso inmersos en la neurociencia, o el caso, por ejemplo, de quien para mí ha sido un gran referente, que es el doctor Waldo Vieira, un brasileño que durante muchísimos años dedicó su vida a investigar este fenómeno, le llama proyección consciente, de hecho generó un, digamos, un pensum de estudio que él bautizó como proyecciología. Y el sueño lúcido, digamos, es la puerta de entrada a este mecanismo que definitivamente es de exploración conciencial. Entonces, cuando vayamos desarrollando esta interacción, podré contarte, digamos, mis dos facetas, mi faceta completamente empírica y luego la que ya me ha permitido documentarme y tener referencias un poco más objetivas desde estos referentes, que no es él nada más, tengo unos cuantos, porque me he formado. ¿Por qué? Porque tú sabes que a mí me gusta la comunicación, me gusta formar también a otros, y aquello que para mí había sido una experimentación desde muy pequeño, en algún momento decidí también enseñarlo, y para eso necesitaba pues un criterio un poco más objetivo y contundente, y por eso me formé para poder compartir estas enseñanzas. Pero hay que decir que Tito, obviamente, siempre todo lo que divulga, comparte, tiene una base científica, médico-científica detrás, que eso es muy importante. ¿Para qué? Para empezar a tomarnos un poco en serio estos fenómenos de la conciencia, que ya no se trata de creer o no creer, se dan. Yo recuerdo aquí en el programa, voy a hacer un inciso de un minuto. Aquí en el programa entrevistamos hace un tiempo a Juanjo Benítez, JJ Benítez, el famoso autor de Claro. Caballo de Troya, entre otros tantos libros. Y él me explica una experiencia que tuvo de joven cuando trabajaba con el gran Fernando Jiménez del Oso. Fueron hasta Perú, hasta el Amazonas, para grabar in situ una ceremonia de ayahuasca. Hablo de los años, no, finales de los años 70, que aquí en España ni siquiera sabía que era eso de la ayahuasca. Y él me recordó en aquella entrevista la experiencia que tuvo. Él obviamente tomó la ayahuasca y vivió una experiencia extracorpórea, un viaje astral. Aquella noche, Juanjo viajó hasta su casa de Madrid y de repente entró volando en su casa y vio que su mujer había hecho unos cambios, ya llevaba un mes fuera de casa, su mujer había cambiado unos cuadros, había comprado un mueble nuevo en la salita de estar, tal. Y él se fijó en eso. A la mañana siguiente, después de haber pasado la ayahuasca, la purga, etcétera, etcétera, llama a su mujer, a Blanca, y le empieza y le pregunta a Blanca, ¿has cambiado estos cuadros? ¿Has puesto este cuadro con este retrato y además has comprado un mueble nuevo en la sala de estar? Y Blanca se quedó, Blanca. ojo y plática, Blanca se quedó blanca. Y dijo, pero ¿cómo lo puedes saber? ¿Cómo puedes saber que he hecho esos cambios? Y él le dijo, es que anoche estuve en casa, cuando él estaba en Perú a kilómetros, miles y kilómetros de distancia, ¿no? El caso de Juanjo Benítez, hay millares, pero millares de personas que han tenido esta experiencia. Por lo tanto, no podemos negar un fenómeno que luego se constata que es cierto. Claro, ¿la explicación cuál sería? Ah, Tito, ¿estamos todos conectados de alguna manera? ¿Formamos de parte de una gran malla de la realidad? Yo estoy aquí como puedo estar en Nueva York, como puedo estar en cualquier punto, porque en el fondo todos estamos conectados.
Sí, bueno, eso por supuesto incluso tiene una sustentación en la teoría de las cuerdas Sí. y otras teorías muy relacionadas. Pero el fenómeno como tal de este sueño lúcido, esta experiencia onírica que en algún momento se presenta como una experiencia extracorpórea del soñador, en donde puede incluso tener referencias que luego logra verificar, que luego logra ratificar, como el caso de Juanjo, de JJ Benítez, que lo comentó en tu programa. Ese fenómeno pues es descrito por la Academia Internacional de la Conciencia, con la cual yo me formé para aprender un poco más de esto, lo que ya yo había experimentado de manera empírica muchas veces, pero yo quería un poco más de criterio, más de fundamento, por lo menos objetivo o cientificista en la medida de lo posible. Pues es como una proyección de la conciencia, siempre entendiendo que somos conciencia, Alex. O sea, somos conciencia que puede tener como múltiples experiencias en distintas envolturas corpóreas, algunas más sutiles que otras, donde la más densa, pues definitivamente es este cuerpo que llamamos cuerpo físico, que relativamente es un cuerpo físico, porque sabemos que está formado por, por átomos, pero los átomos son, comprobados por la propia ciencia, en más de un 99% espacio vacío. Espacio vacío. Entonces, nuestros ladrillos de esto que llamamos físico son en más de un 99,999999999% espacio vacío. Así que esto de que es físico es un tema bastante relativo, ¿no? Parece más bien un fenómeno perceptual a través de una codificación de la información por nuestros receptores, en este caso nuestro cerebro, nuestros sentidos, etcétera. Ahí se entiende también, Tito, perdona que te interrumpa, Sí. que el cuerpo se pueda moldear y la materia se pueda transformar al haber ese espacio vacío. Claro, Que, esto daría pie a entender que estos átomos, que son en un 99,9% espacio vacío, que a su vez están formados por partículas subatómicas, que a su vez son, digamos, un resultado de unas partículas más elementales que provienen de fluctuaciones cuánticas que colapsaron de onda-partícula, se entiende, por lo menos en teoría, que hay una posibilidad de poder moldear todo esto que nosotros llamamos realidad. Pero es un fenómeno mucho más complejo, primero porque no conozco a nadie que lo haga cada vez que quiere a voluntad, hay algunos casos bastante curiosos, pero en segundo lugar porque eso está muy determinado por nuestro propio condicionamiento y nuestro sistema de creencias. Y este sistema de creencias está bastante confinado a las experiencias que tenemos a partir de nuestros 5 sentidos, que como no nos están mostrando la realidad completa, sino un segmento funcional pero mínimo de la realidad, mínimo. entonces nuestras creencias, aparte de lo que podamos entender a nivel de criterios y conceptos, nuestras experiencias están delimitadas por la percepción de nuestros sentidos. Y al ser limitada en sí misma, pues es muy difícil vencer este tipo bueno, sigo con la palabra limitaciones. Ahora, lo que se entiende como ese fenómeno onírico, mediante el cual el soñador puede tener conciencia de que está soñando, es lo que llamamos sueño lúcido. Y posteriormente lo que se entiende como una experiencia fuera del cuerpo, tú sabes que están las experiencias cercanas a la muerte, de las cuales hoy en día tenemos un gran referente aquí en Barcelona, que es el doctor Manuel Sanz Segarra. Vaya un saludo fraterno para él, que tuve la oportunidad de entrevistarlo. Y es una persona súper lúcida, es un médico, es un cirujano oncológico muy preparado, con mucho prestigio, y sin embargo se ha atrevido a explorar el fenómeno de la exploración conciencial mediante las experiencias cercanas a la muerte, que al final tienen una profunda coincidencia con las experiencias fuera del cuerpo. La única diferencia es que la persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, pues ha sido a partir de algún suceso en donde estaba literalmente muerto a nivel clínico, o sus constantes vitales se habían detenido, etcétera. Sin embargo, esa persona no había dejado de existir y de percibir, y luego cuando regresa a la vida, porque bueno, lo revivieron por desfibrilador o lo que sea, pues narra todo aquello que vivió o que vio, a pesar de que el electroencefalógrafo estaba así, ¡pi! Está plano. Y todo estaba, ¡pi! Si ¿no? todo sucede en el cerebro
y hay encefalograma Claro, plano, pero lo ¿qué pasa ahí? interesante es que estas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han podido salir de su cuerpo, han visto cosas, luego han contado, luego han podido corroborarse lo que ellos vieron. Entonces, si había en ese momento una muerte clínica, si en ese momento se había detenido su actividad neurológica, entonces ¿cómo es posible? Entonces ya no es el cerebro, ya es algo que trasciende al cerebro. Eso que trasciende al cerebro, el médico brasileño Waldo Vieira le llama conciencia. Él dice, somos conciencia que nos valemos de este avatar y de este decodificador que es el cerebro para lograr percibir estas frecuencias electromagnéticas que, digamos, generan toda esta realidad, que casi es un simulador, ¿no? Pero nosotros somos realmente conciencia y así como tenemos esta envoltura física para tener experiencias en este mundo denso, pues también tenemos unas envolturas más sutiles que nos permiten tener otras experiencias en otros planos también más sutiles, como decir otros avatares en otros planos. Desde mi experiencia empírica, yo he tenido sueños lúcidos que son realmente experiencias muy agradables porque son sueños vívidos, a full color, súper nítidos, pero que además tienen una adición muy buena, y es el saber que estás soñando y que en ciertos contextos te permite tomar cierto control del sueño. Pero también he tenido algo mucho más allá, y es cuando esa experiencia lúcida, onírica, me permite ver mi cuerpo. O sea, me veo proyectado fuera del cuerpo. Incluso hay momentos en que pierdo la estabilidad y tengo que tratar de volver a retomar el equilibrio. Y de allí me he podido desplazar y he podido hacer cosas que pueden entrar dentro del ámbito del sueño lúcido, está bien, como puerta de entrada. Lo curioso es cuando posteriormente he podido corroborar que algunas cosas que vi, algunas circunstancias que vi, o aquello que conocí mediante esa experiencia onírica, resulta que cuando voy en cuerpo físico lo corroboro que estaba tal cual, del mismo color, de la misma forma, las mismas Claro, personas. ¿eso cómo se Ah, explica? No se puede decir que es una alucinación. no se puede, porque si hubiera pasado una vez podríamos atribuírselo a la casualidad, pero es que ha pasado muchas veces. Entonces llegó un momento en que, paradójicamente, cuando a mí me sucedía esto de forma muy espontánea, pues yo lo tenía así, desde el empirismo total, ¿no? Y lo veía como un privilegio y como algo que, bueno, que me había permitido experimentar de una forma muy, muy bonita y muy trascendental. Pero llegó un momento en que este fenómeno empezó a perder recurrencia en mí, y es cuando decido buscar formas de retomar, de recuperar esa, vamos a llamarle facultad, pero no porque necesariamente lo sea. Yo creo que eso es algo que todos tenemos, pero que podemos desarrollar. Entonces estaba buscando propiciar nuevamente esto, y es cuando me topé con la Academia Internacional de la Conciencia e hice un curso del desarrollo de la conciencia, que es, digamos, uno de los más importantes que ellos tienen, que es una especie de máster. Y allí, wow, qué maravilla, empecé a conseguir toda la información bien clasificada por las investigaciones del doctor Waldo Vieira. Y todo, la sintomatología, lo que yo había visto, todo tenía una fundamentación dentro de estas exploraciones, y allí dije, wow, no, definitivamente no estoy loco. Primero ya no lo presuponía porque de verdad que yo había comprobado muchas cosas. Pero hay que decir, Tito, que a ti de pequeño te sucedía algo, Sí. que es la parálisis del sueño, que yo se conoce como Y de grande parálisis del también. sueño, y de grande también. Sí. Y llegó un momento que dijiste que en vez de resistirte a ese estado, ¿no? De poder ponerte nervioso porque no te puedes mover, decidiste rendirte a la experiencia y ver hacia dónde te llevaba, ¿no? ¿Y qué pasaba entonces? Mira, cuando estaba pequeño, yo tenía sueños lúcidos que luego derivaban en experiencias aún más lúcidas y que me permitían, por ejemplo, esa bilocación, ¿no? O sea, ver mi cuerpo allí y yo estoy fuera, pero todo yo lo entendía mediante el criterio de un sueño. Y le decía a mi mamá, mamá, ¿sabes que anoche soñé esto? ¿Sabes que soñé tal cosa y tal? Llegó un punto, bueno, esto cabe aclarar que la mayoría de las veces me pasaba sin la parálisis del sueño. En la medida en que fui creciendo, me hice ya adolescente, un poco más adulto, esta recurrencia de estos sueños cada vez era menor, cada vez era menor, cada vez era menor. Pero me estaba sucediendo la parálisis del sueño. La parálisis del sueño se conoce así porque, bueno, la ciencia cuando la ha explorado ha determinado que es cuando tienes cierto nivel de conciencia, es decir, como que vienes del sueño, despiertas, pero tu
frecuencia cerebral probablemente estará en teta, que es de 4 a 5, digamos, de 4 a 6 ciclos por segundo, o hertz, o hercios, y en ese momento, por un mecanismo de defensa del cuerpo también, hay una desconexión neuromuscular, que es la que te protege del sueño, porque si tú no tuvieses esa desconexión, entonces reproducirías todos los movimientos de tu sueño en tu cuerpo. Así que si sales corriendo en el sueño, pues saldría corriendo como un sonámbulo, o si estás golpeando a alguien en el sueño, pues golpearías a la persona que está a tu lado. Entonces, como un mecanismo de protección en ese sentido, muy sabio, de la propia naturaleza, te desconecta ciertas zonas para que no haya esa actividad neuromuscular y así no estés reproduciendo los movimientos del sueño. Como estás soñando, como estás dormido, tú no te das cuenta, pero si tú despiertas en medio de, te desesperas, y eso le habrá pasado a cualquier cantidad de personas que están viendo este programa. Cuando tú te despiertas, eso se conoce en Manbaile, que también estudié con ellos, una formación, ellos le llaman el fenómeno de la mente despierta, cuerpo dormido. Estás despierto, pero quieres mover tu cuerpo y no puedes. Claro, está esa desconexión porque todavía estás en teta y no puedes moverte. ¿Qué ocurre? Que como además en ese momento te haces consciente de lo que en la escuela, en la Academia Internacional de la Conciencia, yo aprendí como el estado vibracional, sientes una vibración muy fuerte, sientes mucha presión, en algún momento es como si te estuvieran ahorcando, tú empiezas a interpretar de una forma errática esa sintomatología que además te desespera y como te pones más nervioso o nerviosa, pues a partir de allí puede ser aterradora la experiencia. Pero un día, a mí ya me estaba empezando a pasar eso muy... no tenía los sueños lúcidos de antes de manera natural, sino que se me estaban desapareciendo en cuanto a incidencia, pero resulta que se me estaba incrementando la parálisis del sueño, que era bastante terrorífica. Un día, leyendo un libro, veo que los síntomas que pueden anteceder a una experiencia lúcida es esta antesala, que vendría a ser la parálisis del sueño, no resistirse a ella y utilizarla como un trampolín para lograr la experiencia fuera del cuerpo, la EFM. Y resulta que yo dije, wow, sí, esto que está señalando aquí son los mismos signos que yo presento, yo lo voy a probar. Y así lo hice. En la siguiente parálisis del sueño no opuse resistencia, no me puse nervioso, traté de llevarlo con calma y de proyectarme sutilmente, como tener la intención leve de hacer esto. ¿Y cuál es mi sorpresa, Alex? Cuando de pronto me veo cabeza para abajo, flotando, y trato por instinto, estabilizarme, y una vez que me estabilizo, veo mi cuerpo en la cama. Que por cierto, en aquellos tiempos yo estaba muy gordo y me veo súper gordo ahí, medio desarropado y tal en la cama. Yo, ¡wow! Entonces funcionó. Entonces, en ese momento entré en una segunda faceta de lo que había sido esa experiencia onírica recurrente en mí, ahora con más nivel de conciencia, y empecé a experimentar muchas cosas, ir a sitios, solo que por lo general estas experiencias duran mucho menos de lo que uno quisiera. En términos temporales, de lo que el cerebro podría captar como tiempo, duran poco, entonces hay que aprovechar rápidamente. Pero tuve varias y muchas anécdotas. Ya posteriormente, ya me había mudado para acá, para España, es cuando decidí formarme con esta academia y con otros cursos y otras formaciones y tal. Y bueno, ya tengo todo un arsenal de información que yo enseño. También para darle a la persona, desde mis propias experiencias, desde mi propia metodología empírica, como yo lo consigo, cómo lo he conseguido, cómo he actuado en medio de estas experiencias y al mismo tiempo la parte teórica, la parte ya bien fundamentada, a partir de los conceptos del doctor Waldo Vieira. Háblanos un poco de tus experiencias, de esos viajes astrales que tú has vivido, esas proyecciones. ¿Puedes recordar alguna experiencia que hayas tenido? Recuerdo ¿Alguna mejor, que te impactara mucho? recuerdo mejor esas experiencias que las situaciones que me pasan en la cotidianidad, porque son muy impactantes. Eso depende del nivel de lucidez. Nunca tengo el mismo nivel de lucidez. Yo llamo nivel de lucidez a precisamente la nitidez, incluso los colores y el recuerdo vívido de lo que estoy experimentando.
eso varía un poco. Tanto es así que hay momentos en que tengo la experiencia, pero no estoy tan lúcido y por momentos puedo diferenciar cuando era una experiencia lúcida y un sueño normal, común y corriente. Vamos a llamarle sueño fisiológico. Porque aquí no tengo control, no tengo conciencia de lo que estoy viendo y aquí también suceden cosas absurdas en el sueño normal. Tú sabes que tú estás soñando y no te das cuenta que estás soñando y pueden suceder cosas súper absurdas. Pero de pronto, ¡pum!, incluso dentro del mismo sueño digo, wow, esto es un sueño. Y a partir del momento en que entiendo que es un sueño, ya dejan de suceder las cosas absurdas, ya no tengo más control, puedo desplazarme, puedo volar, puedo hacer cosas fascinantes. Entonces he podido debatirme entre muchas veces sueños lúcidos y de pronto se acaba el sueño lúcido y ni cuenta me doy y en la mañana cuando despierto es que puedo diferenciar hasta qué etapa fue un sueño lúcido y hasta qué etapa fue un sueño común y corriente. Fíjate qué interesante. Pero han habido momentos en los cuales no fue a partir de un sueño en donde me di cuenta que estaba soñando, sino a partir de la parálisis del sueño, en donde me he proyectado, ahí sí he tenido, por lo menos desde lo experiencial, que no estoy diciendo que sea así, es algo absolutamente subjetivo, psicológicamente hablando es subjetivo, pero a juzgar por los hechos de comprobaciones a posteriori de lo que he visto en medio de esas experiencias que se perciben como extracorpóreas, creo que no fueron producto de mi imaginación. Además, que en medio de estas experiencias también he tenido información que luego ha sucedido. O sea que se han convertido en premoniciones. Premoniciones en algunos casos de un día de diferencia y en otros, peores aún, en horas de diferencia. Una de estas, siendo yo pequeño, me acuesto a dormir, estoy recién dormido y me veo en un lugar donde hay una piedra y en esa piedra veo el vehículo de mi papá estrellado contra esa piedra. Sí, y lo reconozco y veo un herido en el piso y veo que quienes están dentro de ese coche están todos así, o sea, como que no tenían cinturón de seguridad porque todos estaban volteados uno encima del otro, una cosa horrible. Entonces abro los ojos, en ese momento tenía 11 años, ¿ok? Eran las experiencias que tenía, espontáneas, sin yo saber exactamente qué era y que yo le llamaba un sueño. Por eso te dije que esto se divide prácticamente en 3 etapas, ¿no? Era todavía cierta hora de la noche temprana, porque a mí me mandaban a dormir muy temprano, bajo de mi habitación a donde está mi mamá, que todavía no estaba despierta, esperaba a mi papá y le cuento lo que acababa de soñar, donde yo veía las camionetas, bueno, nosotros le llamamos camioneta, ¿no? Pero bueno, un coche de mi papá estrellado contra la piedra y tal. Y me pongo a llorar por lo que acababa de ver, como una pesadilla. Horas después, más o menos cercana a la medianoche, llaman a mi mamá por teléfono para decirle que papá estaba ingresado en el hospital Pérez Carreño de Caracas y porque había tenido un accidente. Alex, al día siguiente o al otro día sale una foto en el periódico local y el sitio era exactamente tal cual como yo lo había visto en mi sueño lúcido. ¿Ves? Esa es una de tantas que podría contarte, pero esa es una de tantas que podría contarte. Es como, yo lo veo empíricamente así, como ingresar en un estado de conciencia donde en un ámbito cuántico, tú sabes que se dice que en lo cuántico hay un eterno presente, entonces poder tener acceso a cierta información que en el plano físico sería información a futuro, pero que en ese eterno presente del campo punto cero de lo cuántico, pues tú podrías acceder a esa información. Eso por decirte algo. Pero podría contarte otra. ¿Quieres que te cuente otra? Cuenta, cuenta. Son muy Sí, interesantes. no, hay algunas muy Sobre buenas. todo, y luego me gustaría saber la aplicación práctica de todo eso que pueda tener. Pero sí, háblame de esa experiencia. Bueno, la aplicación práctica, antes de contarte otra, para Sí, que no se nos vaya. bien. Yo lo veo. Desarrollo de la conciencia. Me resulta un mecanismo exploratorio de ese fenómeno que llamamos la conciencia, que no se sabe muy bien qué es, pero que sin lugar a dudas es una realidad, que es lo que somos, conciencia. Me parece que yo soy un privilegiado a partir de información que he logrado recabar en este tipo de estados que yo los considero expansivos de conciencia.
porque ha habido mucha información. ¿Información como cuál? No, lo que pasa es que mucha de la información que yo recibo, Sí, hasta que yo no pueda constatarla con referencias entiendo. contundentes, yo no me atrevo, no voy a caer en que canalizaciones, nada de eso. Tú sabes que yo trato de ser dentro de todo, porque mi vida está cargada de subjetividad, pero yo intento ser objetivo, sobre todo muy responsable con lo que comunico. Pero sí he recibido mucha información muy, muy interesante. Ahora, me parece que es un mecanismo que toda persona debería intentar desarrollar para explorar más allá de los sueños, Ujú. para sentir algo que para mí también es un privilegio haberlo experimentado muchas veces, que es el sentido de inmortalidad. Porque cuando tú te ves fuera de tu cuerpo, entiendes inmediatamente que cuando ese cuerpo, ese avatar deje de funcionar, tú seguirás existiendo. Ya tú te reconoces como este soy yo, no ese. Hay una conexión con eso, que es nuestro cuerpo, que es nuestro avatar, qué maravilla, qué cosa tan hermosa que nos permita vivir esta experiencia. Pero el sentido de inmortalidad que te da es impresionante y eso nos hace perderle miedo a la muerte. Pero ipso facto, ¿sabes? ¿No? Porque el miedo no es a morir, el miedo es a dejar de existir en realidad lo que tenemos, ¿no? Entonces ya entiendo que no voy a dejar de existir porque yo voy a proseguir a partir del momento en que este cuerpo deje de funcionar. Eso también me parece muy importante. Dentro de estos sueños lúcidos, yo he tenido la oportunidad de conversar con seres queridos fallecidos y me han narrado cosas que crucialmente yo he podido luego llamar y corroborar. Llamar, bueno, digo llamar porque ha sido así, al día siguiente he llamado a familia, a personas, oye, mira, es verdad que, mira, dime quiénes son esta persona, no. ¿Por qué? Bueno, porque tuve anoche un sueño lúcido con tu papá y me dijo esto y esto y esto. En este caso, por ejemplo, te estoy hablando de un buen amigo, Humberto Roa, te saludo, no sé si verás esto en algún momento, Humberto, pero Humberto que conocía desde muy pequeño este tipo de sueños que yo tenía, especiales, lúcidos. Una vez que su papá murió, él me decía, oye Tito, si vuelves a tener un sueño lúcido, oye, trata de contactar con papá, porque papá me quería contar unas cosas y a mí no me dio tiempo. Es verdad, papá era diabético y total que había entrado en un estado de mucha gravedad. Humberto iba en una trayectoria de muchos kilómetros para poder encontrarse con su papá, porque le había dicho, necesito hablar contigo, que tú eres el hermano mayor, unas instrucciones y tal, nunca llegó. Y cuando llegó ya estaba muerto. Y eso le había quedado a él y tal. Entonces yo había decidido, bueno, cuando tenga la próxima experiencia onírica, lúcida, consciente, pues buscaré al señor Humberto. Mi amigo se llama Humberto Roa Aguilar y su papá se llamaba Humberto Roa Sánchez. Humberto Emiro Roa Sánchez. Recuerdo que un tiempo después me veo fuera del cuerpo y dije, este es el momento, quiero hablar con el señor Humberto Emiro Roa Sánchez. Quiero hablar con el señor. Y apenas me proyecté, ¡pum!, llegué a un sitio y ese sitio era como una naturaleza, ¿no? Como tiene mucha diferencia con otro sitio donde vivía una tía, no voy a comentar cómo era ese lugar, porque era un tanto distinto a otro que vi, donde hablé con mi tía que también se había muerto unos días antes. Pues resulta que yo veo dos seres a lo lejos, los veo hacia lo lejos, pero yo llego y digo, ¿dónde está el señor Humberto? No lo veo, pero veo dos siluetas a lo lejos y en una cosa de un segundo ¡fuf!, se proyectaron y estaban al frente de mí. Pues resulta que el señor Humberto en mi sueño, que yo además estaba consciente que estaba soñando, que estaba consciente que mi cuerpo estaba en la cama y que yo estaba teniendo ese sueño, el señor Humberto no se presenta solo, se presenta con su hermano menor que había muerto muchos años antes. Y lo primero que me dice, dile a Humbertico que yo estoy con Amílcar. Dile a Humbertico que yo estoy con Amílcar, que estamos bien, que aquí estamos todos, que todos estamos bien. Y yo le digo, ajá, y Amílcar, tú eres el tío de Humberto, el que sí, me cuenta cómo murió, me cuenta la anécdota que rodeó su muerte. Algo que había pasado incluso creo que años antes de que... Para ver, eso había ocurrido primero a muchos miles de kilómetros, a muchos kilómetros, perdón, de mi casa, creo que a 700 kilómetros más o menos, calculando un poco las dos provincias, y ocurrió probablemente cuando yo estaba muy pequeño. Sí, estaba yo, y además no fue algo que yo... Contó cómo fue la situación, me lo contó, los pormenores que yo los desconocía, y cuando el señor Humberto me contó los detalles de lo que quería conversar con su hijo, por eso le había dicho desesperado que viniera porque él estaba muy grave,
y Humberto estaba trabajando en ese tiempo ejerciendo la docencia, pues me dio nombres, ubicaciones, que cuando yo llamo por teléfono a Humberto al día siguiente, Humberto, mira, ya tuve un sueño con tu papá. Ajá, cuéntame. Bueno, mira, me nombró, esto sí no los voy a mencionar, pero me nombró a una mujer, me nombró a 2 amigos, todo lo que le conté a Humberto. Y una situación, una circunstancia en la cual estaba involucrado con estas personas, todo con lujo de detalles resultó. Y los pormenores de aquella muerte de Amílcar, del hermano, todo lo que había sucedido no sé cuántos años antes, 20 o 30 años antes, todo fue tal cual. Y los nombres, sobre todo los nombres. Puedo mencionar alguno, Marcel Colson, mira, Estrella, uno de apellido alemán, o sea, todo lo que me mencionó, personas que yo no conocía, todo coincidía con las experiencias que había vivido este señor, pues, y que eran cruciales por una eventualidad para Humberto. Entonces, son sueños lúcidos. ¿Lúcidos por qué? Porque pero lo curioso es que tenga esta correlación con hechos reales, Con ¿no? la realidad. Ajá. No es una alucinación, no es sugestión, porque eso sucede luego en la realidad. A mí me pasó algo parecido ¿Ves? a lo que ha comentado Tito. Yo tuve una experiencia, creo que alguna vez aquí en el programa la he explicado. Yo en un sueño, al poco de fallecer mi padre, bueno, había pasado unos meses, soñé que alguien me llamaba por teléfono. Entonces, cogí el móvil y era la voz de mi padre. Y aquel sueño lo viví lúcido, como si realmente me estuviera hablando. Me llamó no solo para decirme que estaba bien, que estuviera tranquilo, que estaba bien, que estaba en paz, sino también para prevenirme de una persona con la que no tenía que hacer ningún negocio. Y, o sea, me dijo un nombre además muy raro, no era un nombre común. Y no lo conocías Y tú. no lo conocía de nada. Ah, ok. Y no lo conocía de nada aquella persona. Pues resulta que al mes de haber tenido aquella llamada, que fue muy vívida, porque yo me desperté y cogí el móvil incluso. Es que se nota la diferencia para con los cerciorar sueños si me había comunes. llamado o no. No tenía ninguna llamada, ¿no? Y al mes, un amigo me presenta a una persona que me seguía en redes sociales y demás, y que me propone un negocio. Y tenía ese nombre, que no era un nombre común, ya os lo digo yo. No voy a decir el nombre, obviamente, por respeto al anonimato y, Claro. y a la intimidad, ¿no? Pero fue al mes de tener esa llamada. Obviamente me propuso un negocio, yo hice caso a mi padre, Claro. dije que no. Claro, de ahí está la aplicación práctica de Claro. estos sueños, de esta información. Entramos como en el campo unificado de la energía, ¿no? Sacamos la información. Pero aquí hay algo que aprendí con las Sí. enseñanzas de Waldo Vieira y la Academia Internacional de la Conciencia. Una cosa es la información que tú como conciencia proyectada obtienes y otra cosa es la pureza con la que se va a integrar esa información en tu campo neurológico, en tu cerebro. Eso pasa incluso por el filtro del sistema reticular y pasa también por el filtro de tu condicionamiento, de tu sistema de creencias. Esto significa que esas experiencias concienciales no necesariamente pasan con la pureza y la exactitud con la cual tú las experimentaste. Todo va a contaminarse un poco con tu propio condicionamiento y con tu propia interpretación y codificación. Tu cerebro, como un decodificador que es, va a tratar de integrar la información, así como cuando tú ves lo que llamamos una ilusión óptica, que tu cerebro trata de completar algo que no está viendo, pero lo representa de alguna manera. Esto mismo sucede, según las enseñanzas de Vieira, sucede con este tipo de experiencias. Depende cómo esté tu canal de comunicación, puedes integrar mejor o peor la información. Y esto es muy interesante porque esto está muy vinculado con la producción de DMT, de dimetiltriptamina, y la DMT al mismo tiempo tiene una correlación con la expansión que percibe el flujo de la conciencia, el sistema reticular, que sabemos que según la neurociencia, nosotros procesamos miles de millones de bits de información por segundo, pero nuestro sistema reticular, para poder protegernos de tanta información y no abrumarnos, nos filtra, nos amortigua miles de millones de bits de información y solamente nos permite procesar conscientemente unos 2.000, 3.000 o quizás menos bits de información. Entonces en ese proceso se pierde mucho de esa experiencia. Pero cuando estamos más lúcidos, pues logramos integrar mejor esto. En tu caso anecdótico, Alex,
Lo que yo entiendo es que hubo una conexión con tu padre, Sí, sin lugar a dudas, él te entrega esa información, pero tu cerebro luego la integra un poco como cuando soñamos, porque tu lucidez no era completa. Entonces, así como cuando soñamos vemos cosas muy simbólicas sí, y muy absurdas o lo que sea, bueno, en este caso estabas hablando con tu papá por por el teléfono, móvil, eso fue una integración, claro. una pequeña, digamos, un matiz dentro de esa recepción de esa información. Y esto obviamente se puede entrenar. Todos tenemos esta Claro. capacidad. Yo aprendí y lo enseño en mis cursos, de hecho, también, como siempre hago, entrego una versión de muestra de mis cursos. Yo tengo un curso que se llama Coeficiencia Consciencial, donde enseño todo lo que yo empíricamente he experimentado y que otras personas pueden probar, y enseño lo que aprendí en mis distintas formaciones, tanto en la Academia Internacional de la Conciencia, como cuando estudié con Mind Valley, como, o sea, con todo lo que yo he estudiado al respecto, y de allí pues entrego toda una cantidad de información, y hay una versión gratuita. Así que tú te encargas de compartir el enlace. Ahí tenéis el enlace, os lo acabo de compartir. Ah, buenísimo, ahí lo tiene. Donde tenéis la versión gratuita del máster de Coeficiencia Consciencial. Adivina qué hay en ese módulo gratuito. ¿Qué hay? Ahí está la investigación a partir de un documento desclasificado de la CIA, Anda. mediante el cual durante una temporada bastante larga, desde 1970 y pico hasta 1990 y tantos, se exploró, y donde hubo un financiamiento millonario, se exploró a partir de la CIA, a partir de un instituto con el cual también estudié en línea, que es es un instituto que empezó en Canadá y ahora tiene varias sedes en partes del mundo. Es, digamos, uno de los institutos más importantes en el fenómeno de la exploración de la conciencia y tal. Pues resulta que se estuvo estudiando durante muchos años este fenómeno, el fenómeno de las experiencias extracorpóreas a voluntad, la visión remota, entre otros. Entonces, ese documento desclasificado de la CIA te da unas conclusiones, Alex, unas conclusiones de todo lo que durante esos 20 años más o menos, pues lograron experimentar los soldados y las personas voluntarias que estuvieron practicando entrar en esos estados expansivos de conciencia para tener experiencias extracorpóreas, ¿no? Entonces, este documento de la CIA tiene unos postulados muy interesantes y todo eso yo lo comparto en ese módulo de muestra, en ese módulo gratuito de curso, que en realidad es el primer módulo de ese curso. O sea, en ese módulo gratuito ya podemos ver esas técnicas que utilizaba la CIA para experimentar con estos estados expandidos de la conciencia. Que ¿no? si fuera algo menor, de menor importancia y que no fuera un fenómeno realmente importante, La CIA no lo va a investigar eso. y claro. menos tantos años. Tantos años. Porque ya a los 2, 3 años hubiera sido más que tiempo suficiente para ya desecharlo, ¿no? Pues aquello duró desde el 70 y pico hasta el 90 y pico. Entonces, algo hay, ¿no? Algo hay. Toda la información la tenéis en ese enlace. También, obviamente, tenéis la web de nuestro invitado de Tito, que es titofigueroa.com. Ahí podéis entrar también e informaros. Bueno, ahí está una versión gratuita de otro curso. Pero, Otro curso, bueno, pero bueno, también es yo válido. por si queréis más información, o también podéis seguir a Tito en Instagram, que es Tito Figueroa Oficial. Tito Figueroa Oficial, tal y como tenéis allí apuntado. En YouTube también, Tito Figueroa Oficial. También en YouTube. Tito, muchas gracias por Se estar hizo aquí en corta como Comunica, siempre. por La próxima vez que yo traernos- me eche ese viaje para acá, hacemos Sí. una doble sesión. Venga, eso está hecho. Hermano, Tito, gracias muchas por todo. gracias. Hasta luego. Cuídate.